Vamos a ver. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Entonces, la última vez estábamos hablando de estos, de algo como de, de uno de los elementos de sismología, básicamente, que es este este ruido de fondo, que entonces proviene principalmente del océano. Entonces, que se puede usar de diferentes maneras. Y es como algo muy persistente en todo el planeta, así. No sé si han visto, hay por ejemplo un levantamiento de datos muy importante que se hizo, que se llama US Array, donde pusieron sismómetros en muchos lugares así en Estados Unidos y básicamente podían ver las ondas propagándose desde la costa de California hasta la mitad de Estados Unidos, así solamente por el ruido que hace el océano cuando está llegando a la costa. Entonces, es muy, este ruido es principalmente de ondas de superficie, básicamente. Es lo que tenemos, es lo que se está propagando. Puf, puf. Entonces, no sé si han escuchado de modos normales. De pronto, ¿En cuerdas, en ondas? sí, sí, como en este curso o en otros cursos también. Ah, en ondas y fluidos. Ah, ok. O sea, como en ondas, sí, aquí en ondas sísmicas. Aquí no. Bueno, de pronto lo mencionamos, pero sin decir tanto sobre eso. Pero sí, entonces esos modos normales decimos que son entonces ondas estacionarias, básicamente que corresponden a la vibración de todo nuestro objeto. Entonces, um, son interesantes y es por eso que los puse aquí, porque se pueden usar de diferentes maneras. Formalmente, ¿se acuerdan de entonces esta ecuación para la cuerda? Es como dicen de la cuerda porque es una dimensión, pero podríamos tener la misma ecuación en tres dimensiones. No cambiaría mucho su forma, la que vemos aquí. En lugar de x como sencillo aquí, tendríamos un x bold, no sé cómo se dice. ¿Negritas? ¿Negrita? Entonces, en esto tendríamos entonces las tres dimensiones, así. Y entonces, si se acuerdan, usamos esta pequeña ecuación de onda, entonces, para obtener una solución para la ecuación de onda armónica, que entonces pusimos o de esta manera, o también lo pusimos con un exponencial. Aquí les falta un término dentro de esta ecuación. Básicamente pusieron una fase igual a cero en este caso, pero esta ecuación ya la vimos. Es como una de las formas de resolver nuestra ecuación de onda en una dimensión. Tenemos otra opción, es de reemplazar entonces nuestro término de amplitud por otro término de amplitud que depende de la posición y de la frecuencia también. Es este grande UX omega que tenemos aquí. Si tomamos este término UX, este grande U coseno, y lo pusimos adentro de esto aquí, básicamente vamos a obtener, vamos a hacer diferentes, hay unas partes que se van a ir, por ejemplo,
la derivada sobre x de coseno aquí, bye bye. Hay también aquí entonces unas derivadas que hacer con esta parte que depende del tiempo. Y los cosenos también se simplifican aquí. Entonces, dentro de esta doble derivada, entonces tuviéramos eso, cos omega, ta, 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 y tuviéramos eso, cos omega, ta, 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 aquí. Y entonces los cosenos se van. Y bueno, entonces ahora tenemos una ecuación un poco más sencilla, porque solamente depende vemos que solamente hay una derivada aquí doble de x en lugar de tener las dos variables, las derivadas con las dos variables. Esto hay como soluciones tipo del seno, así. Entonces, son como nuestras soluciones. Se parecen un poco a la que tuvimos para la ecuación de onda armónica, pero entonces son aún más, más sencillas y dependen de la frecuencia que tenemos aquí, de la distancia y de la velocidad. Entonces, normalmente nuestras vibraciones solamente van a ocurrir para ciertas frecuencias, las frecuencias propias, y entonces estas frecuencias propias van a tener como este tipo de ecuación con un n que es el modo, el pi, la velocidad y la distancia que tenemos aquí. Lo interesante para nosotros en este caso es que la velocidad, por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Cómo? De Geo como... Pero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, bueno, es porque es la primera vez que te veo. ¿Y tú? Bueno, entonces, lo interesante en tener como este L aquí es más una dimensión característica de nuestro sistema. Cuando lo hicieron con las cuerdas, por ejemplo, con las vibraciones propias de las cuerdas, eso corresponde a la longitud de nuestra cuerda, pero si imaginemos que tenemos otros tipos de cuerpos, como por ejemplo estas botellas, aquí en nuestros cuerpos, las mesas, todo esto van a tener como una dimensión característica. Si estamos mirando las frecuencias de resonancia en una mesa como esta, hay una dimensión que nos da la longitud así, hay otra dimensión que nos da la longitud así. Para un cilindro así, entonces normalmente hay una dimensión que corresponde a su longitud y otra dimensión que corresponde a su sección, así. Y entonces nuestros diferentes cuerpos van a tener diferentes longitudes así características que entonces corresponde a este L que tenemos aquí. El V, la velocidad, entonces la velocidad para ir de nuestras ondas, de ir desde un lado hasta el otro lado de nuestro cuerpo. Lo interesante de este V es que contiene las propiedades del material adentro. Entonces, es cuando les voy a mostrar un poco las diferentes aplicaciones que tenemos con los modos normales. Por ejemplo, es una
una investigación sobre lo que está dentro de nuestro material. Cuando vemos los modos normales de la Tierra, por ejemplo, dentro de este V tenemos la composición de nuestra Tierra. Entonces, es interesante tener estos modos normales para estudiar las propiedades de nuestro material aquí. Entonces, bueno, si hay frecuencias propias, hay también funciones propias, solamente teniendo como las frecuencias propias adentro de nuestra ecuación de antes. Eso no es como muy diferente de lo que teníamos. Y bueno, me imagino que saben que las frecuencias solamente hay unas frecuencias específicas que corresponden bien a los diferentes cuerpos. Entonces, son las que corresponden a ciertos movimientos. Entonces, son normalmente un cierto tiempo que tenemos de propagación entre nuestras dos extremidades y que entonces corresponden a una cierta distancia y una cierta velocidad. No sé si unas veces intentaron en Latina haciendo este tipo de cosas. Hay que entonces hacer solicitaciones a una cierta cadencia, ritmo, para tener una buena resonancia. Eso es el mismo concepto. Y entonces, normalmente hay un modo fundamental y modos más altos que son como íntegros, no sé cómo se dice. Se multiplica por 1, 2, este tipo de cosas para tener las otras frecuencias. Estas son solamente porque tenemos bordes en ambos lados. No sé si han visto otros tipos de frecuencias de resonancia, donde hay un lado abierto, por ejemplo, y el otro no, o a veces los dos son abiertos, y entonces eso cambia las cosas, y especialmente este pequeño n que tenemos aquí. Para estas frecuencias, bueno, eso ya lo vimos la última vez, podemos usar los modos normales y la suma de esos modos para básicamente reproducir la propagación de nuestras ondas, pero no es como lo que queremos ver esta vez, ¿sí? Eso es la cosa que vimos al inicio del curso, cuando hablamos de la solución en ondas armónicas, pero entonces ahora lo que nos interesan más son las vibraciones completas de nuestros objetos con estos modos normales. Aquí solamente puse otra aplicación que corresponde a la resonancia de nuestros objetos. Son como la resonancia de nuestras fracturas. Entonces, es el mismo concepto que en la cuerda, pero esta vez estamos propagándonos de un lado hasta el otro lado de nuestras fracturas. Entonces, vamos, por ejemplo, de un lado abierto hasta un lado abierto, o desde un lado abierto hasta un lado cerrado, así. Y las ondas son muy diferentes. En tubos, por ejemplo, llenos de agua, tenemos una onda que viaja dentro del tubo, dentro del agua, que puede hacer resonar así nuestro tubo. También otras ondas que se propagan en los bordes del tubo, así, que son ondas tipo superficie,
que se llaman ondas de Stoney, que también pueden hacer como una frecuencia de resonancia, pero con otra frecuencia porque la velocidad es diferente. En este caso son ondas de Crookes, así. Cuando les dije que había muchas otras ondas, entonces cada vez quieren decir algo sobre sus propiedades. Y entonces estas ondas de Crookes, del ruso que las describió, entonces son ondas tipo superficie, pero tienen propiedades un poco diferentes. Y entonces también estas ondas de Crookes las llamamos ondas de Craac, así, y tienen en una fractura, entonces nos dan frecuencias de resonancia como la que vemos aquí. Entonces hay el espesor de nuestra fractura, hay, ¿dónde está la longitud de mi fractura? Sí, este L, ¿dónde está? No la veo muy bien. Aquí, así. Pensé que era como un beta, pero no, es L al cúbico, entonces eso es la longitud de mi fractura. Hay una propiedad de mi fluido dentro de la fractura. Hay la densidad, aquí tenemos el gamma, que corresponde a la propiedad del medio alrededor de mi fractura. Esa relación Vp sobre Vs, pero entonces eso es una propiedad. Y entonces, por ejemplo, este tipo de fórmula les interesan a los que hacen inyección de fluidos en el subsuelo, porque si ven este tipo de frecuencias de resonancia, entonces pueden estimar la longitud de las frecuencias, que es algo muy importante cuando uno hace, por ejemplo, la fracturación hidráulica. No hay como buenas maneras de estimar la longitud de las fracturas sin estar como allá dentro del subsuelo. Y entonces, eso es una de las posibilidades. Pero la cosa es que no se ven mucho. Entonces, en muchas inyecciones no se ven estas frecuencias. Pero cuando se ven, se podrían usar de esta manera. Aquí puse cuáles son los efectos de los diferentes parámetros que tenemos en esta fórmula, de los parámetros más importantes. Por ejemplo, el efecto de la longitud de nuestra fractura. Sobre la resonancia de la frecuencia de resonancia. ¿Sí? ¿Sí? Todos ven, pero es algo que les parece, no sé si es lógico, pero al menos que les, como decir, les hace como acordarse de lo que dijeron también en el otro curso de ondas, que los objetos más grandes tienen frecuencias de resonancia más bajas. Porque es así, ¿sí? En general, entonces, si tenemos un tubo de 10 metros, va a tener como una frecuencia de resonancia más alta que un tubo de 20 metros. Vamos así bajando las frecuencias de resonancia con el tamaño de nuestros objetos. Por ejemplo,
un objeto como la Tierra completa no va a tener frecuencias de resonancias que están como muy altas, van a ser como muy bajas porque la Tierra es un cuerpo que es muy grande. Imaginemos de que si tuviéramos una manera de imprimir un movimiento muy regular así sobre nuestra Tierra, de una manera muy fuerte así, no sé, de algo que tiene 1 Hz, por ejemplo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces, nuestra Tierra básicamente no tiene este tipo de resonancia porque es un cuerpo que es mucho más grande. Normalmente se va a, decimos normalmente, excitar así para frecuencias que son mucho más bajas. Bueno, entonces es lo que vamos a ver un poco más tarde en el curso para la Tierra, que las frecuencias de resonancia para nuestra Tierra son mucho más bajas. Puf, puf. Yo no sé exactamente qué les dijeron sobre las frecuencias de resonancia en los otros cursos y de los conceptos que podemos usar para saber un poco el comportamiento de nuestros, del resultado de las frecuencias de resonancia. Por ejemplo, si yo tengo una botella así que tiene una frecuencia de resonancia, digamos, de 10 Hz, así. Entonces, si yo tengo un sismo que está, no sé, lejos para allá, entonces, y que contiene solamente las frecuencias entre 0 y 5 Hz, mi botella no se va a poner en resonancia. Entonces, si yo tengo un sismo que contiene frecuencias entre 1 y 20 Hz, entonces mi botella sí se va a poner en resonancia. Entonces, hay siempre que tomar en cuenta la solicitación y el cuerpo y sus propiedades para saber si tenemos resonancia o no. A veces hay como diferencias entre los dos y no tenemos resonancia. No sé si conocen unos casos especiales de resonancia que conocen. En sismología hay un buen número de estas cosas, pero no sé si conocen también otros afuera de las geociencias, de pronto. Cualquier ejemplo que se acuerden. Cuando hacemos los principios en los médicos, no le quieren realizar a uno como, creo que son los ligamentos, De pronto sí, aunque yo no conozco bien el funcionamiento real y de qué quiere decir resonancia en este caso. De pronto es como la resonancia de una partícula o algo así. Entonces, será como un poco diferente, pero sí. Entonces, no sé si conocen otros ejemplos. Hace rato creo que en San Francisco había un puente que cayó porque no pudieron en cuenta la frecuencia de resonancia y cuando comenzaron a pasar los autos comenzó a oscilar esa frecuencia y se cayó. Sí, hay puentes que hacen este tipo de cosas. O cuando los militares caminan así con un ritmo específico
y entonces entra en resonancia con el puente, por ejemplo. Y los militares, por ejemplo, yo, si me acuerdo bien, tienen como ¿cómo se dice? La guía específica de no caminar así sobre puentes, por ejemplo. Sí, tac, 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 y la deformación va incrementando, se va como aumentándose progresivamente en el puente hasta que lleguemos a la ruptura del material. ¿Otros ejemplos? También con las castillas que tienen como un péndulo para evitar que el viento o el caso de terremotos tienen la frecuencia de Sí, sí, sí. Entonces en este caso, sí hay como el viento y especialmente para nosotros en sismología, cuando los sismos llegan aquí en Bogotá y se ven, cuando están como un poco fuertes, y se ven las torres, especialmente las más altas, así um, moviéndose. Eso es otro caso muy interesante, muy importante para sismología. No sé si tienen otros ejemplos. Pensé que me iban a dar como los ejemplos de la música. Música obviamente hay como en todos lados, para las cuerdas y el diapasón. No sé cómo se llama en español. Esta cosita que se usa entonces. Entonces es especialmente hecho para tener su resonancia en una frecuencia específica. Pero entonces son todos estos como conceptos tienen como todos estos fenómenos que siguen más o menos el mismo concepto de resonancia. Entonces es interesante. Aquí puse unas cositas sobre los modos normales. Entonces, no sé si les hablé de eso al principio del curso, pero entonces esta formulación en modos normales, como lo que vimos ahora, tiene unas ventajas y unas desventajas. Hay ventajas que puse aquí, las desventajas aquí es que esta formulación es menos intuitivo. Pensar de que las cuerdas, cuando por ejemplo estamos mirando la propagación entre un punto A y un punto B, todas las cuerdas están vibrando a todas las frecuencias desde el inicio, así, y entonces estar vibrando desde el punto A al punto B de una vez, ¿sí? Y entonces es un poco rarito de imaginarse esto, aunque funciona para reproducir la propagación de las ondas. Y entonces es un poco más complicado que, por ejemplo, hacer un sismograma sintético como lo que hicieron en el lab. Es un poco más complicado hacerlo con los modos normales. Y hay algo que es un poco una mamera en general, es que, por ejemplo, en muchas aplicaciones solamente queremos las ondas P, por ejemplo, o solamente queremos las ondas S, y con los modos normales tenemos todo, y no tenemos el lujo de elegir cuál fase necesitamos. Entonces, aquí, ¿por qué molestarse con esta cosa? Para muchos es elegante, entonces es chévere, ¿sí? Matemáticamente, entonces es por eso. Los mares, entonces, los modos normales de toda la Tierra, entonces, contienen información sobre la composición de la Tierra.
a través de esta velocidad que tenemos. Y entonces los podemos usar para estudiar la composición de la Tierra. Y entonces también se puede usar los datos de una estación con todas las frecuencias así para estudiar la composición de la Tierra. Por ejemplo, si hacen tomografía sísmica, necesitan muchas fuentes con muchos receptores para tener una buena cobertura y entonces conocer bien lo que hay dentro de la Tierra. Con los modos normales, una fuente con una estación y ya tenemos mucha información. Y entonces, aquí puse unos ejemplos de estudios que usan los modos normales y entonces los diferentes años para que vean que se usan desde un tiempo un poco más en el pasado. Por ejemplo, se vio que había un núcleo interno sólido gracias a los modos normales. Se estudió la atenuación dentro de la Tierra, también con los modos normales. También se estudió como la subducción, entonces la posición del slab. El modelo 3D del manto de la Tierra, también gracias a los modos normales. Y entonces, y otras cosas. Pero son elementos muy importantes que ahora todos conocemos, pero que donde hubo contribución de los modos, de los estudios de los modos normales de la Tierra. Si, por ejemplo, vamos a hablar un poco de eso al fin de esta presentación, si había terremotos grandes en Marte, ahora que tenemos un sismómetro de banda ancha en Marte, pudiéramos usar los modos normales de Marte para estudiar de igual forma todos estos componentes. La cosa es que no hay sismos grandes en Marte, entonces baila, pero imaginamos que sí hubiéramos podido hacerlo así. Aquí entonces tiene un poco el rango de frecuencias y de tiempos para el periodo para los modos normales de la Tierra. Entonces son de muy bajas frecuencias. Aquí ven, está como en segundos, 100 segundos hasta más bajo. Ni siquiera la mayoría de los sismómetros de banda ancha llegan a estas frecuencias tan bajas. Entonces, son equipos especiales para obtener eso. Bueno, aquí vemos un poco de los tipos de oscilaciones que vamos a obtener para nuestra Tierra. Pienso que en la slide anterior se mencionaba que para estudiar esos modos normales necesitamos sismos muy grandes para hacer una excitación de toda nuestra Tierra. Por ejemplo, un sismo de magnitud 5 no tiene la fuerza para hacer vibrar toda nuestra Tierra. Necesitamos sismos de magnitud 8, 9, para entonces tener una buena excitación de nuestra Tierra. Entonces, cada vez que hay un sismo tan importante, nos dan más informaciones. Las oscilaciones están así, entonces hay modos esferoidales, así, donde tenemos estos movimientos así. Hay modos toroidales, entonces más
de esta manera, un poco más transversales. Y entonces hay diferentes modos de estos tipos, ¿qué quiero decir? Que hay más modos. Estos son más los fundamentales y entonces vamos a hacer más separaciones entre las partes que se mueven de una manera. Les voy a mostrar después. Es mejor que si les escribo esta cosa un poco rara. ¿Sí? ¿Cómo lo disparan? Sí, separan por atenuación, poco a poco. Entonces, cada vez que hacemos oscilar nuestra Tierra, se pierde un poco de la energía y entonces poco a poco tenemos menos energía y menos movimiento y con el tiempo se desaparecen. Es el mismo concepto que con la atenuación de las ondas normales. Básicamente, con cada movimiento perdemos un poco de energía. Pero pueden durar por pienso, horas o días después de un gran sismo, estas cosas. Entonces aquí tengo, entonces, diferentes, normalmente se describen con diferentes grados para nuestros modos y diferentes órdenes. Aquí yo pienso que tenemos una ilustración de los modos esferoidales, y entonces dependiendo del grado y del orden vamos a tener diferentes maneras de deformar nuestra Tierra. Aquí se ven bien, pero ahí yo pienso otras donde están. Ok, yo quería así. En estas dirección web tenemos entonces más animaciones. Si quieren ver dónde está esta cosa. Bueno, ¿dónde están? Están aquí. Bueno. Entonces, aquí tenemos esferoidal o toroidal. Tenemos los diferentes grados y órdenes y entonces les podemos preguntar y nos va a mostrar el tipo de deformación que queremos aquí con visión interior, así con deformaciones más diferentes y entonces para ver un poco los diferentes tipos de deformación que obtenemos, básicamente. Como una buena página web para hacer eso. Bueno. Con esta slide aquí tenemos una de las primeras observaciones. Entonces, siguiendo un sismo fuerte, y entonces aquí tenemos el estudio de unos nombres que de pronto conocen, Benioff, Gutenberg y Richter, aquí de este sismograma. Y entonces ya en esta época estaban
proponiendo que las señales que venían detrás en el sismograma provenían de las vibraciones completas de nuestra Tierra. Entonces ya lo tenían, ya tenían la buena explicación. Ok, aunque dicen que no está muy claro. Bueno, entonces aquí tenemos también los dos tipos de oscilaciones, de modos normales. Entonces tenemos el toroidal, el esferoidal. Con las animaciones pueden ver mejor cómo se mueven dependiendo del orden y ¿cómo se llaman? De nuevo, el orden y el grado. Y entonces también se ponen aquí las cómo se crean con la interferencia de diferentes tipos de ondas y cómo se registran, básicamente. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Sí, bueno. Estos modos están como interesantes, pero no quiero pasar como toda la clase tampoco sobre esto. Entonces, me imagino que ya han hecho unos espectros de frecuencias en el laboratorio o con ¿cómo se dice? Con el proyecto. Y entonces aquí tenemos un de este tipo de espectro de amplitud para nuestras frecuencias. Y entonces, en este caso en milihertz, y donde vemos estos picos aquí que corresponden a los diferentes modos normales de la Tierra. Entonces, si ustedes toman el sismograma completo, el paso es de generar este tipo de espectro de amplitud y después uno hace un pic de las frecuencias y después podemos analizar lo que nos dicen en términos de composición, de tamaño y todo eso. Bueno, ok. Bueno, ok. No sé si han visto un poco una de las cosas que tengo en mi oficina, entonces, pero ya tenemos ya hay allá entonces este tipo de gráfica donde tenemos la propagación de las ondas después de un sismo importante. Entonces, sí, entonces este es de Perú aquí no tengo la magnitud, pero así, magnitud de un poco más de 8. Y entonces tenemos la propagación de las ondas de superficie así alrededor de la Tierra. Y entonces el tamaño y la velocidad a la cual tenemos la propagación de nuestras ondas hace un tipo de selección poco a poco. Y entonces, después de un tiempo, tenemos solamente las oscilaciones propias de nuestra Tierra, como lo que vemos aquí. Bueno, ¿hablamos ya de anisotropía o no durante el curso? ¿No? ¿No? En muchos casos, básicamente hicimos una aproximación de isotropía, básicamente para nuestros medios, porque es mucho más simple de esta manera. Pero entonces, obviamente en los medios reales,
tenemos diferencias de propagación de las velocidades sísmicas dependiendo de la dirección y entonces tenemos anisotropía en muchos casos. A veces no tanto, a veces es importante y entonces hay que tomarlo en cuenta. No sé si se imaginan en cuáles tipos de rocas podríamos observar anisotropía o en diferentes partes del planeta donde podríamos obtener anisotropía. ¿Una idea de pronto? ¿O, no? ¿Cómo? ¿El magma? El magma como tal, no tanto. El magma como tal, no tanto. Sí, pero entonces, ¿por qué me haces como eso? Pero entonces, ¿dónde tendríamos este tipo de... Es exactamente lo que estamos buscando, unos medios donde hay una estructura especial con una dirección especial, de pronto, cosas así. Está bien, ¿dónde podríamos encontrar este tipo de cosas? Bueno, digamos, por ejemplo, me dices la corteza, y estoy pensando más en rocas metamórficas que tienen como este tipo de estructuras. ¿Cuáles otras rocas tenemos que tienen? ¿Ah? Pero entonces, ¿cuáles de las sedimentarias? Porque las areniscas, los sandstones, no tanto. Estamos buscando cosas más grandes. Ujú. ¿Cómo? Caliza en inglés es limestone. Sí, no, no tanto, no son como las más fuertes en anisotropía. Es como el último grupo que no me mencionaste. Sí, exactamente, las arcillas. Y las pizarras también. Este tipo de roca tiene como esta manera de aglomerar estos pequeños follitos, así, y entonces hay como, debido a la orientación de esos minerales, entonces tenemos anisotropía. Um, También, bueno, vamos a hablar un poco más de eso justo después. Hay también, cuando me decías magma, es como no tanto, pero a la misma vez en el manto, por ejemplo, como hay una dirección de flujo, entonces hace una reorientación también de los minerales y hace que hay una anisotropía fuerte en el manto superior especialmente. Y se usa esta anisotropía para básicamente estudiar la, la dirección de flujo dentro del manto, por ejemplo. Entonces, son como dos ejemplos que tenía para ustedes. Um, bueno, eso sí ya lo vimos. No sé si se acuerdan de estas gráficas. Las vimos porque debido a me dices como con capas, pero aquí las capas básicamente um, um, necesitarías muchas capas básicamente para lograr tener eso con pequeños tamaños
en comparación con las ondas, y es especialmente lo que está pasando con las pizarras. Y entonces tenemos ondas que, como por ejemplo la P, aquí, que se propaga normalmente porque su movimiento está dentro de la capa, y la S, que va a ver la anisotropía porque su movimiento va a ver entonces las diferentes capas, básicamente. Entonces vamos a tener la separación en dos ondas S aquí, y entonces eso se llama shear wave splitting. No sé si se acuerdan, lo vimos al principio del curso. Y usando entonces el tiempo de retraso entre las dos ondas, se puede hacer una estimación de la cantidad de anisotropía que tenemos dentro del material. Aquí no sé si se acuerdan de estas gráficas un poco, donde tenemos una onda S y después otra onda S aquí. Entonces, con diferentes tiempos de propagación y entonces diferentes velocidades. Bueno. Bueno, son casos especiales muy interesantes. Bueno. Ok, eso ya lo vimos. Bueno. Aquí pienso que es el penúltimo componente de esta pequeña introducción con elementos interesantes. Es más, entonces, los terremotos, la tectónica de placa, no puse o no dejé muchas cosas aquí porque yo pienso que ya conocen esta parte. Así les pregunto, ¿dónde ocurren los sismos? En general. Sí, en los bordes, entonces, entre placas que sean como las dorsales o las zonas de subducción. Dentro de las placas sí hay sismos, pero no tanto como en los bordes. Bueno, ok, entonces aquí tenemos la repartición de nuestros sismos y principalmente en estos bordes. Y aquí nuestra zona de Guadalquivir, para ver entonces nuestra zona de subducción. No sé si alguien miró un poco los dos artículos que puse en el bloque neón, ¿no? Entonces, ¿qué tantas zonas de Guadalquivir así tenemos en Colombia? ¿Qué tantas partes de subducción tenemos en Colombia? Bueno, toda esta es más cerca a lo que hay aquí, pero si habías leído el el artículo de la zona Caribe, ellos ponen más segmentos para la zona Caribe, muchas más zonas de entonces, sí, en Colombia aquí hay muchos. Como dices, tres, me imagino que se refiere a la zona Caribe y hay los dos que hay en Nazca. Y entonces, también dentro de estos artículos, la parte de Caribe es un poco más complicada, pero entonces con una buena tomografía que entonces hacen en este artículo, ellos pienso que describen tres partes aquí para la Caribe, si me acuerdo bien.
a verificar según el artículo. No tan grandes como lo que hay aquí en Nazca. Nazca aquí es muy importante. Tenemos mucho. Entonces hay estas dos partes, pero sí, hay diferentes segmentos al norte también. Okay. Entonces, yo puse cositas de esto que me parece interesante, como esta sismología extraterrestre, porque hacemos sismología, no tanto sismicidad, pero sismología en otros cuerpos estelar, entonces, y bueno, el cuerpo que conocemos más después de la Tierra es la Luna, porque se envió unos sismómetros con las diferentes misiones. Entonces se conoce relativamente bien la estructura interior de la Luna también gracias a estas misiones. Entonces también sabemos que hay lunamotos, porque no son terremotos, en la Luna, en diferentes partes. Saben que hay la nueva misión que se llama InSight, que llegó a Marte hace no tanto tiempo, pero entonces ya se están como saliendo más artículos sobre, sobre Marte gracias a esta misión InSight. Esta misión InSight tiene un sismómetro y un probe que supuestamente puede medir el flujo de calor en Marte, porque entonces tuvieron un problema con el probe. La cosita no alcanzó a ponerse a suficientemente profundidad, y entonces yo no sé si la vía no la está usando. El sismómetro funciona bien, tiene como una cobertura así, entonces más o menos como esto, y el sismómetro adentro para protegerlo de los vientos. Y ya se detectó unos Mach Motors, entonces es muy interesante. También había leído que habían enviado sismómetros a una cometa, es una misión rusa, entonces pero no sé si los resultados de esta misión, no sé lo que alcanzaron a ver con esto. Hay unos, es como aquí ves como la diferencia, aquí un lunamoto, básicamente, de Moonquakes, así. Se ven un poco diferente de los terremotos que tenemos aquí, y se ven un poco diferente de los impactos de meteoritos, aquí. Pero hay diferentes, aquí entonces tenemos el mapa, pero también aquí tenemos en sección donde ocurren los diferentes sismos en la Luna. Y entonces hay unos que están más o menos cerca de la superficie, donde podemos pensar de que hay deformación debido a cambios de temperatura. Por ejemplo, es una explicación. Hay otra explicación para los que son más profundos, también debido a cambios de fases que hay dentro de la Luna. También se observan este tipo de sismos aquí en la Tierra, entonces
pero no hay como una no está completamente seguro en nuestras proposiciones. Lo que los impactos de diferentes cosas pienso que no. Al menos que lo leí y bueno, pienso que sea una buena manera de generar el concepto. En teoría sí, pero cuando hay, por ejemplo, imaginemos que aquí tendría un algoritmo grande, se podría generar ciclos con el impacto, pero sería entonces debido a la propagación de la localidad desde que se movimiento entonces, Bueno, entonces, eso para la Luna también, gracias a estas misiones, tenemos un modelo de velocidad para la Luna. Entonces, con esto podemos saber qué tantas capas tenemos, qué tipo de capas. Aquí ven que entonces hay una parte donde no saben completamente si hay un núcleo o no todavía, y si hay como una parte del manto confundido. Eso no están como completamente seguro tampoco. Ok, eso es algo un poco especial. Es una manera de hacer sismología, pero entonces para planetas que son más lejos. Y entonces, cuando hay, por ejemplo, un sismo grande, se generan estas ondas de Rayleigh. Y entonces las ondas de Rayleigh se propagan en superficie, pero como consecuencia hay como oscilaciones dentro de la atmósfera. Y entonces, si nosotros podemos medir, por ejemplo, la propagación o estas oscilaciones en planetas más lejos, como las gigantes que tenemos más allá, podríamos hacer sismología para esos cuerpos lejanos también. O también se hace sismología para el Sol también, se llama heliosismología. Entonces, son aplicaciones especiales, básicamente. Bueno, entonces, no sé si tienen comentarios o preguntas sobre esta parte, que fue como más general con elementos que me parecen interesantes conocer sobre sismología, que se hace no solamente en la Tierra, que tenemos modos normales para la Tierra, esferoidal o toroidal, y que tenemos anisotropía en muchos casos. Y el último componente era que primero, así el ruido de fondo sísmico que proviene de la interacción entre la Tierra y el océano, principalmente. Me parece muy interesante.
Bogotá. Sí. Esta presentación no la voy a hacer, ¿sí? La voy a poner en el bloque neón porque son repasos de mecánica del continuo. Entonces, si quieren ver, no hay problema, pero ya han visto todos estos temas que antes hacía en sísmica y sismología cuando yo iba mucho más rápido. Entonces, esta vez la pueden ver en el bloque. Y la que me tocó estructura también me tocó saliendo y la pero Bueno, entonces, con esta presentación vamos a hablar de verdad de los sismos y un poco de cómo los representamos, cómo representamos la fuente de los sismos. Con la primera parte vamos a ver la fuente de los sismos, entonces esta ruptura sobre el plano de falla y otras maneras de generar sismos un poco más exóticas, pero entonces después miraremos cómo localizamos los sismos y por fin miraremos las magnitudes que tenemos para los sismos, entonces cómo medimos la fuerza de un sismo, básicamente. Bueno, ojalá se acuerdan muy bien de cómo se trabaja los estereonet y cómo se ponen las fallas, los puntos, las líneas dentro de esos estereonet, porque es de lo que vamos a usar ahora. Pero entonces, pequeña introducción antes de eso. Entonces, ¿cómo podrían, cuáles serían como los componentes de la fuente de un sismo que les han dicho antes? ¿Cómo se generan los sismos? ¿Cómo? Activa una falla. Sí, entonces, una manera de decirlo es como un desplazamiento sobre una falla. Hay como otros componentes importantes de tomar en cuenta o decir cuando hablamos de la fuente de los sismos. ¿Cómo? Sí, entonces eso sería más lo que lleva a la generación de nuestro sismo. Entonces, como sobre la fuente como tal del sismo. ¿Cómo? No, pero sí también son cosas importantes que vamos a ver después, el epicentro de nuestro. Digamos que si yo hago un desplazamiento lento así, es un desplazamiento, o si lo hago rápidamente, yo genero un sismo en ambos casos. Entonces, sabes que no. Entonces, lo importante es también la velocidad a lo cual hago mi desplazamiento. Si yo voy muy lentamente para hacer el desplazamiento sobre mi plano de falla, no genero ningún sismo. Yo necesito ir rápidamente, del orden del kilómetro por segundo.
sobre el plano de falla para generar sismos. Entonces, es importante decir que es como, o puede ser un desplazamiento, pero debe ser muy rápido también. Entonces, si es lento y es muy lento y si hay ruptura, no me está así. No, no, porque no hay generación de ondas sísmicas. Hay como lo que llamamos los sismos lentos, que ocurren en zonas de subducción o en grandes fallas como San Andreas, donde el desplazamiento es lento, pero se ve con GPS, porque el desplazamiento se hace en centímetros por mes o centímetros por años. Y no hay ondas sísmicas en este caso. Sería que entonces de lo que me hablabas con la energía y con el movimiento de las fallas es este comportamiento stick slip que han visto en mecánica del continuo, este pega desliza, acumulación de energía, liberación de energía. Es una manera de generar sismos. Muchos de los sismos ocurren así, pero también hay otras maneras, por ejemplo, en volcanes, con el movimiento de fluidos. Y entonces, en este caso, pueden ser aperturas de fracturas así, ¡tac!, como una apertura muy brusca, o una cerrando así, una fractura muy bruscamente también. Eso también genera ondas sísmicas y entonces un sismo, pero la fuente es muy diferente. Entonces todos los vamos a llamar sismos, pero tienen fuentes bien diferentes. Ok, entonces eso ya lo vimos. El stick slip, eso es mecánica del continuo. Para nuestras ondas, hay algo que vamos a hacer pequeñas diferencias en la fórmula que tenemos del desplazamiento debido a las ondas sísmicas. Este desplazamiento es este U que tenemos aquí en esta parte de la slide. R es la distancia, T es el tiempo. Y entonces tenemos diferentes partes en esta ecuación. A veces hay más que eso. Aquí solamente pusieron dos términos. Hay un término que se llama un término de campo lejano y un término de campo cercano aquí. Es algo que de pronto les parece un poco raro, pero cuando yo estoy cerca del sismo, yo no veo el mismo tipo de onda que cuando yo estoy lejos del sismo. Hay ondas que se llaman ondas de campo cercano, que solamente existen en el campo cercano. Y hay otras ondas, las ondas que todos conocen, que se ven en el campo lejano. Entonces, cuando yo puedo pensar en mi sismo como un puntico, así, el epicentro de lo que me hablabas, cuando yo miro mi sismo muy cerca a la fuente, entonces yo tengo más ondas. Entonces, a veces hay un campo intermediario también entre los dos aquí. Pero bueno, hablaremos más de estas cosas. Entonces, la próxima vez pienso que hablaremos mucho de de las partes
teóricas y entonces la próxima semana haremos como un tipo de práctica sobre la representación de nuestro sismo usando los ReuNet que ya conocen. Entonces, no sé si tienen preguntas o comentarios rápidos antes de terminar. ¿No? ¿Cómo? ¿El parcial? No, no. Sí, si no me queda un poco corto para terminar también todo eso. Y la entrega del proyecto, ¿por qué está la próxima? Sí, pero a unos ya les había dicho que podían como tomar más tiempo para hacerlo. Sí, especialmente porque hay unos que terminan la tesis, entonces, y como el último proyecto lo pueden hacer solamente si quieren hacerlo o si quieren un tipo de bonus si lo necesitan, porque si se acuerdan, no había calculado bien los porcentajes y sobría los 15% del último proyecto, entonces, así es. No sé si todo queda claro o si algo más. Bueno, entonces. Bueno, entonces, que tengan una buen fin de tarde y nos vemos la próxima vez.